variables, tenemos dos variables cuantitativas discretas. Variable X toma el valor 2, 3, 2, 3, ¿vale? Y la variable Y 3, 3, 4 y 4. Y aquí tienen las frecuencias absolutas. Y ahí tienen todos los cálculos para calcular la media, la varianza y demás. Yo les pido, por favor, y voy preguntando ahora, con esa información, las desviaciones típicas. Desviaciones típicas de las dos variables, de la variable X y de la variable Y. Desviación típica. A ver, la desviación típica, que es la raíz cuadrada positiva de la varianza, ¿no? ¿Verdad? Pues venga, la varianza, nosotros sabemos que la varianza de X aquí es igual a la suma de los X sub Y menos la media al cuadrado por los F sub I. Y esto también lo puedo escribir así, como la suma de los X sub Y al cuadrado por los F sub I menos la media de la varianza al cuadrado, ¿no? Lo vimos ya en el primer examen. Por lo tanto, yo les estoy dando a ustedes los X sub Y. Por favor, desviaciones típicas. Y tienen la fórmula. Esto lo conocen, ¿no? ¿Esto cuánto vale? 6,5. Y la media la conoce. ¿Cuánto vale la media de X? La suma de los X sub Y con los X sub Y, 2,5. Venga, a ver, por favor. Me calculan la desviación típica de X y de Y. 6,5 menos 2,5 al cuadrado. ¿Cuánto le da la varianza? La varianza de X da 0,25, ¿no? Ya lo comprobaremos. Vamos a dejarlo provisionalmente este resultado. Ahora también quiero que me calculen la varianza de Y. ¿Cuánto da la varianza de Y? A ver, calcúlenlo tranquilo. 0,22. ¿Están de acuerdo por ahí? Vale. Entonces ya pueden calcular la desviación típica de X, ¿no? La desviación típica de X es la raíz cuadrada positiva de la varianza de X, es decir, la raíz cuadrada de 0,25, ¿cuánto es? 0,5. Y también podría calcular la desviación típica de Y, que es la raíz cuadrada positiva de la varianza de Y. ¿Cuánto da? 0,47. 0,47. Es decir, nos están pidiendo si existe dependencia. ¿Qué nos están pidiendo? El coeficiente de correlación lineal R, ¿verdad? Y nosotros sabemos que R es igual a la covarianza de XY dividido entre la desviación típica de X, que ya la tenemos, 0,5, por la desviación típica de Y, que la tenemos, que es 0,47. Por lo tanto, solo nos queda calcular la covarianza. ¿Verdad? Van viendo los pasos, ¿no? Teniendo claro que R es igual a esto, ya he calculado la típica, ahora me queda solamente por calcular la covarianza. Vale. ¿Cómo era la fórmula de la covarianza? Los productos, ¿no? Muy bien. Entonces lo único que tenemos que hacer es poner aquí la fórmula. La covarianza de XY es igual a la suma en Y y en J, ya verán lo que es esto, de los X sub Y por los Y sub J por F sub I J menos la media de X por la media de Y. Para calcular esto, lo único que tengo que hacer es crear una nueva columna, aquí. Y voy a escribir aquí, al final, X sub Y que es una columna que sea los X sub Y por los X sub J por los F sub I J. ¿Cuánto sería el primer valor de esa columna?
sería 2 por 3 por 0,25. El segundo que sería 3 por 3 por 0,33. ¿No? X sub y por y sub j por f sub y j. Aquí lo tienen ustedes. X sub y por y sub j. Vamos a verlo. El último, ¿cuánto le da? El último sería... No, a ver, no. 17. 2. Ya hemos hecho una columna con los X sub y J por F sub y J. ¿Qué tengo que hacer ahora? Sumar. Pues cuando lo sumo, ya tengo que me da 8, 5. Vale, 8,5. 11, a ver. Sí, 8,5 daba, ¿no? Lo he quitado de pantalla, pero esto de aquí da 8,5. Todo esto. Toda la suma ya. Por lo tanto, lo que tengo que coger 8,5 menos la media de x, es la suma de los x sub y por los f sub y, que es 2,5. Por la media de y, que es la suma de los y sub j por f sub y j, que es 3 por 42. Por lo tanto, la covarianza entre x e y, ¿cuánto da? ¿Están de acuerdo todos? Menos 0. Yo no sé si da esto. Ya tenemos todo. Covarianza, menos 0,05. Desviación típica de x, 0,5. Desviación típica de y, 0,47. Por lo tanto, R es igual a menos 0,05 dividido entre 0,5, que es la desviación típica de x, por la desviación típica de y, que es... ¿Cuánto da esto? Menos 0,22. Voy a poner yo los resultados, que lo tengo resuelto. 0,2 más o menos, ¿no? A ver. Creo que sí. Menos 0,05 dividido entre... Vale, bien. Interpretación. Interpretación. ¿Existe dependencia? Sí, porque es distinto de 0. ¿Tipo de dependencia? Negativa o inversa. Grado débil. ¿De acuerdo? Existe dependencia porque es diferente de 0. Es negativa o inversa porque tiene signo negativo. Y es débil porque está próximo a 0. ¿De acuerdo? Vale. Les advierto que a la mayoría le va a caer un ejercicio de... Vamos a ver esta otra... Este sí es tipo de examen, ¿eh? A ver, pónganse las pilas. Pónganse las pilas porque este es el típico de examen. Vean ustedes que los números son poquitos, hay unas cuantas categorías. Vamos a concentrarnos todos. En casa también. Vamos a concentrarnos bien en este ejercicio, ¿vale? Nos dan esta tabla de dos variables de carácter cuantitativa discreta. Podrían ser continuas. Lo único que en vez de poner esto, pondríamos las marcas de clase. ¿Vale? Bien. Tenemos la variable y la variable x. A ver quién es capaz de ustedes de hacérmelo bien, ¿eh? Cojan bien el procedimiento. Tenemos que la variable y puede tomar valor 30, 40, 50 y 60. La variable y. 30, 40, 50 y 60. Y la variable x puede tomar el valor 20, 30, 40 o 50. Es decir, pueden ser viajes a la piscina, euros o lo que sea. Una variable discreta. Bien. Frecuencia conjunta.
30, 20 son 6. 4, 0, 0. Es importante que copien esta tabla, porque hay que traducirla ahora para poder. Entonces, para que vean de dónde viene la traducción que vamos a hacer. 3, 6, 1, 0, 0, 2, 5, 3, 0, 1, 2, 7. Esto es una tabla de contingencia o de correlación. Tiene dos variables cuantitativas discretas de correlación. Bien, vean ustedes que a partir de aquí tenemos que calcular para estudiar si existe correlación o si existe dependencia, por ser dos variables cuantitativas, el coeficiente de correlación lineal. Vale. Para calcular el coeficiente de correlación lineal, vamos a tener que calcular la covarianza, para lo cual voy a necesitar las medias. Las desviaciones típicas, para lo cual voy a necesitar la varianza, ¿no? Entonces tengo que ordenar esto para poder calcular todo lo que me pide. Y ese paso es muy importante. Esto es una tabla de correlaciones y tenemos que convertirla en una tabla lineal. ¿Se acuerdan cómo se convertía una tabla de correlaciones en una tabla lineal? Bueno. Lo primero que tienen que hacer conmigo, para que puedan seguir trabajando, lo primero que tienen que hacer es, primero que nada, ponen aquí variable X, atento, variable y frecuencia absoluta conjunta. Y vamos a traducir la tabla de correlaciones en una tabla lineal. ¿Cuál es el primer valor de la variable X? El 20. ¿Con qué valor de la variable Y se cruza primero? Con el 30. ¿No? 20 por el 30. ¿No? Permítanme que lo haga primero, poner primero la 30 y luego la Y y luego la X. Bueno, he empezado así, no importa. Vale. 20, 30. ¿Cuántos individuos cumplen la condición 20, 30? 6. ¿Cuánto? 6. 6. Luego, a ver, a continuación, ¿con qué viene el 20? La variable X 20, la siguiente de la Y, ¿cuál sería? 40. 40. El 20 con el 40, ¿cuántos hay? 3. A continuación, el 20 vendrá con él. ¿Cuántos individuos hay? 0, no pongo nada. El 20 con el 60, ¿cuántos hay? Se me acabó el 20, ¿verdad? ¿Con él? 30. El 30 con el 30, ¿cuántos hay? 30 con el 30, 4. Luego, el 30 con el siguiente, el 40. El 30 con el 40, ¿cuántos hay? Siguiente, el 30 con el 50, ¿cuántos hay? El siguiente, el 30 con el 60, ¿cuántos hay? 1. Ya se acabó el 30, luego pasamos al 40. Continúen ustedes, por favor. Continúen ustedes. Ahora me enseñan la tabla. Continúen ustedes haciéndolo. Es fundamental lo que están haciendo, entender cómo se hace, ¿eh? Porque si no, no pueden ni calcular ni media, ni desviaciones típicas, ni nada. Acaben con la tabla, siguiendo el procedimiento que yo les he explicado. Y ya cuando tengan ustedes la tabla ordenada, ya pueden calcular la frecuencia relativa conjunta, el producto de las X por la frecuencia relativa, el producto de las Y por la frecuencia relativa para obtener la media de X, la media de Y, etc. ¿Ya tienen la tabla? La tabla lineal. ¿Les coinciden conmigo? Compruébenlo si les coincide.
¿Les coincide? Bien. El 40, 50, 40, no, 50 no hay perdón, ninguno. No, el 20, 40 es que está ahí, el principio de la X. El segundo de la X. 20, yo es que he puesto aquí la I, y aquí la X 20, y el lo mismo, ¿no? Bien, ya tenemos esto, por lo tanto, ya podemos trabajar. Ahora ya podemos calcular las X sub I, por las F sub I, etcétera, etcétera. Y aquí lo tienen ustedes ya. Bien, para que no estén ustedes haciendo cosas que ya saben hacer, aquí tienen la media. Sáquenle una foto si quieren. Y tienen ustedes un grupo de WhatsApp con la clase. Y se lo pasan para que comprueben cuando lo hagan ustedes por su casa. Yo lo único que quiero es que de aquí cojan la información importante para calcularme las desviaciones típicas. Quiero que me calculen las desviaciones típicas. Ya te estoy dando todo, ¿eh? Calcúlame las desviaciones típicas. Ya ustedes comprobarán con el Excel en su casa o con la calculadora, como quieran, si los datos les coinciden conmigo. Pero ya con lo que tienen aquí, ¿cuánto vale la desviación típica? Voy a ir preguntando. Desviación típica de X y de Y. Procedimiento es igual que antes. La desviación típica es la raíz cuadrada positiva de la varianza. Y ustedes saben que para calcular la varianza, por ejemplo, la de X es nada más que la suma de los X sub I al cuadrado F sub I J menos la media de X al cuadrado, porque es que aquí ya nos están dando las X sub I al cuadrado por las X sub I, ¿no? Por lo tanto, nada más que tienen que sustituir. El primero sería, ¿cuánto es la suma de los X sub I al cuadrado por X sub I J? 1327,5. Sería 1327,5 menos la media de la variable X al cuadrado. ¿Cuánto es la media de la variable X al cuadrado? Es la suma de los X sub I por los X sub I, 34,75. Menos 34,75 al cuadrado. ¿Alguien me puede decir, por favor, cuánto le da? 119. Por lo tanto, pon 44. Por lo tanto, la desviación típica de X es igual a raíz cuadrada positiva de 119,94. Y lo que dé, ya tienen la desviación típica de X, ¿no? Y me calculan también la de Y, igual, cogiendo los datos de Y. ¿Cuánto le da la desviación típica de X? 10,95. Yo no sé si está bien, pero el procedimiento, a lo mejor está mal el cálculo, pero el procedimiento es el correcto. Ahora lo comprobaremos. Bien, desviación típica de Y. Sería lo mismo, pero en vez de trabajar con la columna de las X, trabajamos con la columna de las Y. La suma de los Y sub J al cuadrado por los F sub I J, lo que me dé, menos la media de Y al cuadrado, y ya con eso tendríamos la varianza, calculamos la raíz cuadrada y ya tendríamos la desviación típica de Y. Yo solo quiero que me den el resultado de la desviación típica de Y. ¿Lo demás? ¿Alguien lo tiene? 11,18. Comparen los demás, por favor, a ver si también les da 11,18. A ver los demás. A ver. ¿Cuánto les da? 11,18, todo el mundo. Bueno, entonces, si nosotros lo que tenemos que calcular es el coeficiente de correlación, ya tenemos el denominador. Ahora nos falta el numerador, igual que antes. El numerador es la covarianza, ¿no? La covarianza entre X e Y es igual a la suma de los X sub I por los Y sub J, F sub I J, menos la media de X por la media de Y.
Tendremos que crear una nueva columna, como hicimos antes. Créenla ustedes, por favor, una nueva columna, donde irían multiplicando los x sub y por los x sub j por los f sub i j, ¿no? Es decir, esa columna iría 20 por 30 por 0,15, luego 30 por 30 por 0,1, 20 por 40 por 0,075, ¿verdad? Hagan aunque sea unos cuantos datos, ya les daré yo la suma total, pero para que sepan de dónde viene. Bien, la suma da 1662. Esto de aquí. Por lo tanto, la cuasivarianza entre x e y sería 1662 menos la media de x, que es 24,75, ¿no? La suma de los x sub y con los x sub y. Menos 24,75 por la media de y, que es la suma de los x sub y con los x sub j, que es 45. ¿Cuánto nos da la covarianza? 1662. Primero vamos a coger y calcular esto de aquí. 34,75 por 45 y eso se lo quitamos a 1662. ¿Cuánto nos da la covarianza? ¿Cuánto? 98,25. Yo no sé si es correcto, pero ahí tienen el resultado. Ahora lo comprobaremos. Bien, de entrada, ya con este valor de la covarianza, ¿qué podemos decir? ¿Son variables dependientes o independientes? Dependientes, porque es diferente a cero. ¿La dependencia será positiva o negativa? Positiva. Vamos a calcular, ya tenemos todo. Vamos a calcular ahora el grado o intensidad de esta dependencia positiva. Eso, coeficiente de correlación lineal. Tendríamos que poner en el numerador la covarianza. 98,25. En el denominador, el producto de las desviaciones típicas. La primera desviación típica fue 10,95 y la segunda 11,19. 10,95 por 11,98 era, o 18. 18. ¿Cuánto nos da esto? 0,8. ¿Lo entienden? Ahora lo interpretamos. Vamos a comprobar los resultados, a ver si están iguales que los míos. Sí. Bien, interpretación. Dependencia positiva. Positiva o directa, que es lo mismo. Y elevada. Importante, ¿no? Existe dependencia directa y elevada. O dependencia positiva y elevada. ¿Vale? ¿Entendido? Continuamos. Bien, ahora vamos a ver la asociación entre variables cualitativas. Ojo, el coeficiente de correlación solo sirve cuando estamos trabajando con variables cuantitativas, ¿no? Como vimos ahora, una tabla de correlaciones. Pero cuando estamos trabajando con variables cualitativas, se utiliza el estadístico que se llama chi cuadrado. Chi cuadrado. Chi cuadrado es esa expresión que aparece en la diapositiva. Voy a explicarlo un poquito para que vean ustedes lo sencillo que es chi cuadrado. Bueno. El estadístico chi cuadrado, evidentemente, siempre va a tomar valores mayores o iguales que 0. Nunca podrá tomar valores negativos porque está elevado al cuadrado. Bueno, siempre positivo o mayor que 0. Y se define sencillamente, bueno, primero vamos a poner las sumas. Sumar en I, sumar en J. Bien, vamos a ver. Aquí tenemos una expresión ahora que es N y J. Esto sabemos qué es. N y J, que son frecuencias absolutas conjuntas, ¿no? Cuando N es igual, cuando J igual a 1 e igual a 1 es N1, 1.
Iríamos a la tabla, ah, mira, hay 25 individuos que cumplen estas condiciones, ¿no? Frecuencia absoluta. Luego tenemos lo mismo, pero con un apóstrofe. Al cuadrado partido. Bien, la n sub i j con ese apóstrofe significa frecuencia absoluta conjunta, ¿verdad? Tiene dos subíndices, conjunta, pero esperada, esperada. La que no lleva el apóstrofe, las n sub i j, son las observadas, que son las que nos damos nosotros en el enunciado, ¿no? Se ha observado en la piscina que según el género de los turistas, pues salen más contentos los hombres que las mujeres o lo que sea, ¿no? ¿Vale? Y nos dan los datos. Lo observado. Y esto de aquí no, esto de aquí lo que lleva son frecuencias absolutas esperadas. Hay que calcularlo. Bien. ¿Y cómo se calculan las frecuencias absolutas esperadas? La fórmula. Simplemente es, fíjense, el producto la frecuencia absoluta marginal dividido entre n. ¿Eso qué es? Mira, vamos a coger una tablita pequeñita de contingencia, donde tenemos aquí, por ejemplo, el género, hombre, mujer, y aquí tenemos, por ejemplo, opinión, mala, regular y buena. Esto que está aquí, el valor que tendríamos que poner aquí, ¿qué es? La frecuencia absoluta conjunta, ¿no? De ser hombre y pensar que hay un mal servicio, por ejemplo, ¿no? Hay dos hombres que piensan que el servicio ha sido malo. Voy a poner aquí 3. Hay 3 hombres que piensan que el servicio es regular. Aquí un número. Hay solamente un hombre que piensa que el servicio ha sido bueno. Si sumamos esto, ¿qué tenemos aquí si yo no sumo esto? ¿Qué tenemos aquí? La frecuencia absoluta de qué? De la fila. Aquí sería N1, ¿no? Para N1. ¿Cuántos? El primer subíndice hace referencia a la fila, a hombre. ¿Cuántos hombres tenemos? 6. Vamos a ver aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, imagínate, 4, 2 y 1. ¿Cuántas mujeres tenemos? 7. ¿Cuántas personas opinan que esto que ha sido el malo del servicio? Aquí sería n.j, nada más que estamos teniendo en cuenta j es columna, ¿no? La columna, total de la columna. ¿Cuántas piensan que es regular? 5, y aquí tendríamos 2. Esto de aquí, ¿qué sería? n.1. Esto sería n. segunda columna. n. tercera columna, ¿no? Aquí es primera fila, segunda fila. El primer subíndice hace referencia a la fila y el segundo a la columna. Bien, pues tenemos que calcular, aquí tenemos la n sub i j y tenemos que calcular las esperadas. Y las esperadas nos dicen que tenemos que construir otra tabla igual que esta y rellenarla con estos valores. Es decir, voy a ver si lo consigo hacer bien para que en casa también lo vean. Es decir, esto que tenemos aquí nosotros son las observadas, porque es la que nos da el enunciado, ¿no? Frecuencias observadas. Ahora vamos a calcular estas enunciados, ¿no? Las que se ha visto en la realidad. Ahora vamos a calcular las esperadas. Por aquí. Bien, lo mismo. Tenemos hombre, mujer, malo, regular y bueno. ¿Qué valor sería el que iría aquí? El primer valor de la frecuencia esperada. Miren la fórmula, ¿no? Nos dicen que es que la frecuencia esperada en EIJ es sencillamente el producto de la marginal de la fila por la marginal de la columna dividido entre N.
aquí. Vamos a ver, por favor, este pequeño ejercicio de la mínima expresión. Vean ustedes que son dos categorías de filas y dos de columnas. Calcúlenme, por favor, si estas dos variables son independientes o si existe dependencia entre ellas. Esta de aquí no. Venga, vamos a copiar esta tabla. Género, mujer y hombre. Género, mujer y hombre. Estado civil, solteros y casados. Nada más que he puesto dos. Para hacerlo la mínima expresión y ustedes aprendan más el procedimiento. Ahí. 6, 2, 4, 3. Frecuencia marginal de la fila, 8 y 7. Frecuencia marginal de la columna, 6 y 4, 10. Le digo, son 5 y 15 individuos. Por favor, pregunta. Esto creo que quería en el examen del año pasado, un examen de estos de la prueba 2. Y se pedía decir, la variable género y estado civil son variables. ¿Existe asociación entre estas dos variables? ¿Existe asociación entre estas dos variables? Esa fue la pregunta del examen. A ver, venga, en casa también. Primero que nada, ¿qué es lo que tengo que calcular? Las frecuencias esperadas. ¿Y te acuerdas cómo era la esperada? ¿No? Nada más que tenías que ir multiplicando y dividiendo entre ellas. Ahí, solteras y 10, n sub i punto 1, ¿no? 10 por 8 dividido entre 15. 5,33. El otro sería 10 por 7 dividido entre 15. Donde va el 4, pues iría un 4 por 67. Donde va el 2, ¿qué iría? Pues sería 5 por 8 dividido entre 15. Y donde va el 3 sería 5 por 7 dividido entre 15. Más fácil imposible, ¿no? ¿Lo tienen ya? Cuando ya lo tengan, continúen ahora. Ya tienen esto. Pero el estadístico chi cuadrado, ¿qué nos dice? Que construyamos otra tabla como esta aquí, donde vamos a poner nada más género, mujer, hombre y estado civil, solteras y casadas. Vamos a hacerlo otra vez. Otra tabla igual, nada más que tienes que poner eso: mujer, hombre, solteras y casadas. La tabla igual que. Y entonces ya ahora vamos a poner. Vamos a poner. Ya. La tenemos así la tabla. Soltero, casado, hombre y mujer. Y aquí ahora en esta tabla, lo único que nos queda por hacer es escribir la expresión que tiene chi cuadrado. Chi cuadrado sabemos que es igual a la suma en i y en j de los n sub i j menos n sub i j esperado al cuadrado dividido entre n sub i j esperado. Es decir, en esta tabla vamos a ir sustituyendo estas expresiones en la tabla. El primer valor que iría en esta tabla voy a poner todo esto. Todo esto. Aquí, ¿qué iría? Sería cuando i vale 1 y j vale 1, ¿no? Pues sería n11, ¿cuánto vale n11? 6. Ser soltera y mujer, ¿no? Mujer soltera, ¿cuántas hay? 6. Pues sería 6. Menos ser soltera y mujer, pero de las esperadas. ¿Cuánto es? 5,33. Eso va elevado al cuadrado, ¿no? Según dice la fórmula. Y después tengo que dividirlo entre el esperado, que es 5,3. El siguiente, ¿cómo sería? Por ejemplo, hombre casado. Observados hay 2 hombres casados. Esperado hay 2,66. Lo llevo al cuadrado y divido entre 2,66. El siguiente sería mujer soltera. Observada, ¿cuántas mujeres solteras hay? Yo lo puse al revés. Puse mujer arriba y hombre abajo. Puse al revés. Así. Mujer y hombre, ¿no?
A ver, ¿cuántos hombres hay observados casados? 4. ¿Cuántos son los esperados? 4,67. Elevado al cuadrado todo eso y dividido otra vez entre 4,67. Y el último, ¿qué sería? ¿Cuántos hombres hay casados? Observados hay 3, ¿no? Hay 3 observados, menos esperado hay 2,33. Al cuadrado dividido entre 2,33. Y ya tendríamos, por lo tanto, si alguien me va dando los resultados, lo voy sustituyendo aquí. ¿Cuánto es mujer soltera primero? 6 menos 5,3 al cuadrado dividido entre 5,3. 0,08. 0,08. Dígame si le coinciden, ¿eh? 0,08. ¿Cuánto sería mujer casada? Es decir, 2 menos 2,66 al cuadrado dividido entre 2,66. No puede ser negativo. Esto está elevado al cuadrado, siempre me va a dar positivo esa diferencia. 2 menos 2,66 sería 0,66 elevado al cuadrado. 0,16. 0,16 dividido entre 2,66. No, el resultado. El resultado. 0,16. Luego 4 menos 4,67 al cuadrado. Y lo que me dé dividido entre 4,67. ¿Cuánto? Da 0,096. 0,096. 0,096. ¿Y el último? 3 menos 2,33 al cuadrado dividido entre 2,33. 0,19. 0,19. ¿Están todos de acuerdo? Vale. Vamos a analizar ahora el chi cuadrado. El chi cuadrado me dice, una vez haya hecho todo esto, que es lo que hemos hecho nosotros, ¿no? Cada valor observado menos el esperado al cuadrado dividido entre el esperado, lo hemos colocado aquí, y a continuación tiene que sumarlo 2 veces. Sumarlos por columna y por fila. Vale, vamos a sumar primero esta de aquí. ¿Cuánto suma esta? Vamos a sumarlo primero por fila, ¿vale? Fila 1 más fila 2, ¿cuánto me da esto? 0,08 más 0,96. 0,18. 0,18, ¿están de acuerdo? Yo no estoy mirando los resultados, ¿eh? El siguiente será 0,16 más 0,19, ¿cuánto da? 0,35. Vale. ¿Y ahora qué nos queda? Sumarlo por columnas, ¿no? Es decir, ya hemos sumado la fila, ahora vamos a sumar esta columna más esta columna. ¿Cuánto me da si sumo 0,18 más 0,35? 0,08. Vale, aquí tienen ustedes, esto de aquí son las sumas en I, ¿verdad? Y esto de aquí es igual la suma en J, J1 y J2. 0,53. Por lo tanto, el chi cuadrado, 0,53. ¿Cómo se interpreta eso? ¿Existe asociación o no existe asociación entre estos dos variables? Existe porque el chi cuadrado es diferente de 0. Hay asociación entre el estado civil y el género. Existe asociación entre el estado civil y el género. Bien. Ahora, por favor, me gustaría que ustedes le sacaran una foto aquí a estos datos. Dicen, ejemplo, suponga que se está valorando las calidades de 3 servicios de un hotel: limpieza, restaurante, recepción. Los datos aparecen en esta tabla, ¿no? Le sacan una foto y se la pasan por el grupo. Y quiero que el próximo día vengan ustedes aquí con el chi cuadrado de esta pregunta, ¿vale?
Existe asociación. Tenemos tipo de servicio, limpieza, restaurante y recepción del hotel. Hay 3 tipos de servicios. Hemos pasado una encuesta. Mala, normal, bueno y muy buena. Y aquí tienen ustedes las frecuencias marginales de la columna y las frecuencias marginales de la misma. Pregunta. ¿Existe asociación entre estas dos variables? Que tiene que calcular chi cuadrado. Variables cualitativas. Por lo tanto, esto es una tabla de contingencia. Bien, vamos a dejarlo por aquí y ya el próximo día seguimos. Ya vendré directamente preguntando por el grupo de los datos o lo que sea. ¿Entendido desde casa? Sí, alto y claro.